4, versículo 1 al 9. Hermano Mario va a empezar con el versículo 1, después nuestra hermana Elba, ya, después nuestro hermano Eduardo, versículo 3, nuestro hermano Obando, si tiene su Biblia, versículo 4, nuestra hermana Betsy, versículo 5, nuestra hermana Priscila, versículo 6, nuestra hermana Fabiola, versículo 8, y su esposo, el versículo 9. ¿Ya? En ese orden podemos leer estos versículos. ¿Ya? Entonces empiece nomás, Marito. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad pues así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, también y los demás colaboradores mínimos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Versículo 4. ¿Yo o no? Hermano Bando, ¿me escucha? Yo creo que nos está escuchando. Ya. Entonces, hermana Betsy. ¿Tampoco me escucha? Entonces, Ahí sí. ¿ahí? Sí. Ya, ¿puede leer entonces el versículo 4? Ya, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Hermana Betsy. Perdón, hermana Priscila. Aquí tengo. Ya, a ver, hermana Fabiola, entonces. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Muy bien. Patricio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es esto pensad. Muy bien. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos un capítulo realmente maravilloso, un capítulo que nos va a dejar mucha enseñanza, porque es uno de los capítulos que uno de los capítulos que tiene más versículos que se han memorizado en la escuela dominical. Las primeras son como los primeros versículos que uno memoriza cuando llega al Señor. Y, por ejemplo, ¿quién no sabe el versículo 13 del capítulo 4? ¿Qué dice el versículo 4? 13 del capítulo 4, todo lo puedo En Cristo que me fortalece. en Cristo que me fortalece. El versículo 4, ¿qué dice? El versículo 4,
Gozaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y así, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Muchos textos muy conocidos y que han sido de tremendo aliciente, de tremenda ayuda en momentos de crisis, en momentos de situaciones muy engorrosas y muy complejas de tratar. Estos textos han sido realmente como un salvavidas. Y lo hemos memorizado y esos son los que nos han dado el aliciente para seguir adelante. Y aquí Pablo, en este capítulo, empieza con el primer versículo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. La razón, habían tres razones muy poderosísimas que nosotros habíamos tocado la semana pasada para estar firmes en el Señor. ¿Recuerdan algunas de ellas? Que Cristo viene. Que Cristo viene, Cristo viene. Los últimos dos versículos del capítulo 3 mencionaba esto. Recuerden que el Señor viene y eso es como un incentivo, una motivación muy poderosa para mantenerse firmes como un soldado para ese momento, ese advenimiento de Cristo. La otra razón, la ciudadanía que está en los cielos. nuestra ciudadanía no es una ciudadanía norteamericana, ni europea, no es suiza, ni... No son eso, nuestra ciudadanía no está allí, nuestra ciudadanía está más allá que cualquier lugar terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en los cielos. Y eso es lo que siempre nosotros debemos tener muy claro y plasmado en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante, que nada ni nadie nos robe esa claridad, esa bendición que tenemos en Cristo. Ser ciudadanos del cielo, una ciudadanía celestial. Y eso debe ser como lo que nos mueve, lo que nos motiva a estar siempre gozoso y siempre con una firmeza de un soldado. Un soldado que avanza, no un soldado estático, que se quede ahí como un soldadito de plomo, ¿no? Sino un soldado que va avanzando, que va creciendo, que va hacia adelante, siempre, como lo menciona el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Así que os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, ¿no es cierto?, que estéis firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre. Un crecimiento, un soldado que va en un crescendo permanente. ¿Por qué? Porque sabe que su Señor viene pronto, porque su ciudadanía es celestial. Y la tercera razón, ¿cuál era? Eso mismo que está pasando por ahí, que alguien está estornudando, ya no va a pasar. A cambiar nuestro cuerpo. Esos achaques ya no van a estar ahí. ¿Ya?
esa barba blanca, ese cabello blanco, los lentes, los audífonos, y una cantidad de cosas que nos impiden ser personas atléticas, personas fuertes, poderosas, que en el sentido que podamos movernos sin dolor, sin sufrir problemas, como lo que pasó con nuestra hermana María, la suegra de nuestro hermano Eduardo, que se cayó y ahí se quebró y ahí está con dolores y un problema tras otro, porque nuestro cuerpo es un cuerpo que está sujeto a muchas debilidades, a muchas debilidades. Llega una edad que dijo la hermana Elba, la edad del cóndor. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es la edad del cóndor, no es cierto? Con dolor aquí, con dolor allá, todo el tiempo andamos con dolores por diferentes partes, que nos acostamos para que se nos pase el dolor, después nos levantamos porque el dolor sigue en otra área de nuestro cuerpo, me voy a levantar porque me duele la espalda, porque me duele el costado, y una cantidad de cosas, pero ¿qué va a pasar con este cuerpo? Va a ser transformado. Va a ser un cuerpo Transformado. Glorificado. transformado, pero ¿qué va a pasar? ¿A qué cuerpo se va a parecer nuestro cuerpo? Va a ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, güey, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso, lo que dice Pablo al final del capítulo 3. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Y como lo menciona el capítulo 3 de Primera de Juan, cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo vamos a ser? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Un día lo vamos a ver. Usted y yo lo vamos a ver. Y un día usted y yo vamos a tener un cuerpo semejante al de Él. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que prácticamente no va a sufrir los problemas que tenemos hoy día. Un cuerpo que no va a tener las depresiones que tiene hoy día. Hoy día todo es como un viaje hacia el dolor, permanentemente, como vamos caminando en este mundo. Llegamos a un valle de sombra y de muerte, un valle de lágrimas. Pero esto se va a acabar, porque nos vamos a nuestra patria celestial, nos vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y usted y yo tenemos esa esperanza. Amén. 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 Pues si aunque usted no diga amén, eso amén igual, porque la Biblia así lo dice. Amén. Ahora, todo aquel que tiene esa esperanza, ¿qué va a hacer? Purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso habla de una vida de crecimiento en la santidad. Es como una santificación progresiva, siempre mejorando. Vuelvo a repetir la figura, es como el soldado que va avanzando, que va creciendo, siempre en un avance hacia adelante, como lo dice Pablo en el capítulo 15 de Corintios. Todo aquel que tiene esta esperanza, entonces se va a purificar, va a avanzar en su vida cristiana. Entonces, Pablo dice, bueno,
Así que, hermanos míos, amados y deseados. O sea, es tan fuerte el amor que Pablo tenía por la iglesia de Filipo que él anhelaba con todo su corazón volverlos a ver, volver a estar con ellos. Por eso menciona esta frase, deseados, deseados. ¿Cuánto anhelo estar con ustedes? Hacía 10 años aproximadamente que se fundó esa iglesia y él llevaba en la cárcel unos 2 años más o menos en la prisión allí en Roma. Y anhelaba poder verlos a ellos. Por eso menciona amados y deseados, gozo y corona mía. O sea, la causa, la razón, el motivo de mi gozo son ustedes. Ustedes. Eso es algo glorioso que un pastor, un misionero, un hombre que trabajó en la obra, que fundó esa obra, esté escribiéndole allá a la distancia, como a 1200 kilómetros más o menos de distancia, desde una cárcel, en una celda fría, húmeda. Allí Pablo está escribiendo esta carta y le está diciendo, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. O sea, el triunfo mío, la corona que yo voy a lucir, son ustedes mismos. Porque ustedes son el trabajo de mi esfuerzo en esta tierra. Entonces son mi gozo y son mi corona. Estad entonces así firmes. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Estad allí firme en el Señor. Porque allí es donde nosotros podemos tener la seguridad, estar firme en la roca eterna de los siglos. Que nuestro fundamento sea ahí, en Cristo. Hay un coro que cantamos cuando niños eran: el sabio en la roca su casa construyó, el sabio en la roca su casa construyó, la lluvia cayó y el río subió y la casa permaneció. ¿Y el necio dónde construyó la casa? En la arena. Y subió y cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero Pablo dice, ustedes no están allí en la arena, su casa no está en la arena, su casa debe estar en Cristo, en la roca eterna. Entonces dice, así debe ser amados. Pero luego Pablo en el versículo 2 menciona a una parejita que está ahí. Evodia y ¿qué más? Sintique. Sintique. ¿Qué eran ellos? ¿Eran esposo y esposa o no? Dos mujeres. Eran dos miembros de la iglesia y según algunos comentaristas hablan de que eran los que habían fundado la iglesia allí en Filipo juntamente con Pablo y Priscila allí en esos cultos de oraciones que hacían cuando empezó a fundarse la iglesia de Filipo. Y estas dos mujeres, muchos comentaristas lo ven a estas dos mujeres como las fundadoras de la iglesia en Filipo. Y allí están estas dos mujeres. Pero aquí hay algunas diferencias, algunas situaciones un poco difíciles, algunas perezas que limar. Y esta diferencia llegaron hasta los oídos de Pablo, imagínense, y eso que en ese tiempo no había internet,
no había WhatsApp, no había Facebook, y sin embargo, esa noticia corrió, ¿cuántos kilómetros? 1.200, 1.300 kilómetros y llega a oído de Paulo. Paulo está preso. Y allí llega este comentario de que Evodia y Síntique no están llevando la unidad en la iglesia, que hay algunas diferencias, que hay problemas. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Sabe usted que Evodia significa buen viaje? ¿Y Síntique? ¿Cuente cuánto? Buen viaje. Buen viaje, Evodia. Mira. Y Síntique significa afortunado. Buen viaje, afortunado. Mire los nombres, según el glosario, menciona el significado de estos dos nombres. Buen viaje y afortunado. Ahora, ellas dos están con problemas. Ahora, yo digo, en una iglesia que lleva 10 años de trabajo, donde un hombre de Dios como Pablo, con toda su capacidad de apóstol, trabajó allí, pero ahí tenemos a estas dos personas con estas diferencias, con estos problemas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, de un mismo sentir. ¿Hay diferencias de repente en nuestras congregaciones? Sí. A veces en los matrimonios hay problemas, güey. Sí, pues. ¿No? Sí. Claro, pues si hay problemas. Siempre han habido problemas y hay situaciones difíciles. No existe el matrimonio idílico que no tenga un problema o iglesia que no tenga problemas. ¿Y a usted le gustaría estar en un lugar donde no hay problemas? No. ¿Donde no hayan problemas? No va a encontrarlo. Aquí en la tierra. El único lugar donde no van a haber problemas, hijito, hijita, es el cementerio. Ahí no va a haber ninguno que va a estar molestándole, pero es el cementerio, pero donde usted vaya, en el lugar donde usted esté, siempre van a haber diferencias. Pero frente a todas estas situaciones, se debe buscar la unidad, que haya un mismo sentir, un mismo sentir. Y para que haya un mismo sentir, esto cuesta trabajo, mucho trabajo. Y Paulo viene tocando este tema. Mira, él ha tocado 3 capítulos, y en los 3 capítulos, de una u otra manera, está tocando esta parte que es muy delicada, pero que produce mucho daño en la familia, en las iglesias. ¿Cuántas iglesias han sido prácticamente diezmadas por causa de las diferencias que hay entre los hermanos? ¿Cuántos matrimonios han sido también llevados a divorcios por causa de este problema, de las diferencias, Y aquí Pablo está diciendo, porque aquí se pueden formar fácilmente 2 bandos en una iglesia. 2 mujeres, y si son las 2 mujeres que ayudaron a fundar la iglesia de Filipo, imagínense el poder que tienen ellas. Y ese poder estaba allí, ¿no es cierto?, muy peligroso por causa de que no había un mismo sentir. Y Pablo está diciendo, ruego, yo le estoy casi suplicando que sean de un mismo sentir. Ahora piensen ustedes, hermano,
Piensen un día, hermano, que está usted en la iglesia en General Maquena. La iglesia está llena, llena, porque se supo que el misionero tanto, o el pastor que era muy conocido, muy querido por todos los hermanos, envió una carta a la iglesia. Y se está leyendo esta carta en la iglesia, piensen en esto, se está leyendo esta carta allí y va a la lectura cuando se menciona ruego a y mencionan su nombre. Está la iglesia llena, están todos los hermanos y públicamente se está leyendo la carta y se está pidiendo que estas dos personas se arreglen. ¿Qué pasaría con usted? Sería terrible, empezaríamos como a escondernos, ¿verdad? Nos esconderíamos, porque ruego que Daniel y Jorge Bascuñán se pongan de acuerdo, pues, sean de un mismo sentido, ¿eh? Y todos saben, tal vez, la misma iglesia, los problemas que tiene Jorge, y disculpe Jorge, los problemas que tiene Jorge y Daniel, y que están llevando en la iglesia tal vez hasta armarse dos bandas terribles dentro de la misma iglesia. Y Pablo está diciendo, ruego que se pongan de acuerdo. Ruego que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Y eso prácticamente ocurre en todas las iglesias, ¿o no? ¿Ocurrirá en los centros bíblicos? ¿Ocurrirá en la iglesia de la Alianza? ¿La Asamblea de Dios? En todas, pues, y en todas partes hay seres humanos, y en todas partes el ser humano tiene diferencias con otros, porque Dios no nos hizo a todos de la misma forma, todos somos diferentes los unos de los otros. Gracias a Dios por ello. Sin embargo, podemos llegar a un mismo sentir. Yo les voy a invitar a leer algunos pasajes bíblicos que son muy importantes para esta meditación. Mira los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Completad mi gozo, dice Pablo, completad mi gozo. Esto lo habla después de mencionar 4 elementos importantes, Pablo, como cuatro columnas de la unidad. Cuando Pablo menciona en el capítulo 2, los primeros versículos, él dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Imagínense estos 4 pilares de la unidad están ahí. Si consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable desde aquí adentro, si hay esto, si hay alguna misericordia, que el afecto produce esta misericordia en nosotros de una forma tan especial que, bueno, ustedes saben que la palabra misericordia es una palabra compuesta que habla del corazón y la miseria. Es como cuando el corazón abraza a la miseria. Entonces Pablo menciona esto. Si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Evodia y Sintique? Que sean de un mismo sentir, de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, Y esto es tan importante, queridos hermanos. Si nosotros queremos mantener la unidad dentro de nuestra congregación,
dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber esa consolación espiritual, esa comunión del Espíritu, ese afecto, esa misericordia tiene que estar permanente. De esa manera, dice Pablo, van a completar el gozo, van a completar mi gozo, porque van a sentir lo mismo, van a tener el mismo amor, van a estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Y para esto tiene que estar muy marcado el versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Hay como que está la receta, ¿verdad? Porque yo, ¿cómo puedo estimar a los demás? ¿Cómo puedo mantener la unidad? No haciendo las cosas por contienda, ni por vanagloria. No pensando que, no, mira cómo soy yo, sí que, no tiene que ser así. No lo hagáis por contienda, ni por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El hermano que está a mi lado es superior a mí. ¿O no? Claro, yo debo mirar a mi hermano como superior a mí. Debo mirar a mi esposa como superior a mí. Y mi esposa tiene que mirarme a mí como superior a ella. ¿Cuesta eso? Cuesta mirar a los demás como superiores, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que se arma esta emancipación femenina? ¿Y por qué sale todo esto hoy día a la palestra? Porque el hombre siempre quiere estar ahí arriba, pero no quiere mirar a la otra persona como superior. Y Pablo dice, la receta para mantener la unidad es la humildad. Miren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mírenlo de esa manera, como superiores a ustedes mismos. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Pero él nos da el mayor ejemplo. Porque en alguna medida, si usted sigue el versículo 4 del capítulo 2, va a encontrar que porque todos buscan lo suyo propio. O sea, no busquen lo suyo propio, sino busquen el bien de los demás. Pero hay en ustedes este sentir. Y pone el ejemplo para mantener la unidad. El ejemplo por excelencia. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos para mantener la unidad? Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio él? Él dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos la humillación de Cristo que llevó a mantener a un pueblo como es la iglesia unida, porque cada miembro, todos somos miembros los unos de los otros.
Pero hubo que pasar por ese periodo de humillación, de humillación. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero David lo menciona en algún momento en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el Salmo 133 que dice? Inemato humana in keverahim gamyaka. Inemato humana in keverahim gamyaka. Inemato, inemato. La 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 la. Inemato, inemato. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Bueno, es lo que dijo David en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, Pablo está diciendo, bueno, Evodia y Sinti que sean de un mismo sentir, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si hay una razón poderosísima, poderosísima, para que la iglesia se mantenga unida, es que allí va a haber bendición y vida eterna. Queremos bendición, queremos vida eterna, que muchos puedan entrar por la iglesia, en la iglesia, y puedan llegar a conocer a Cristo como el único salvador de su vida y lleguen a tener la vida eterna, la bendición más gloriosa de ver almas salvadas para Cristo. Pero para eso tiene que haber unidad. Pero Jesús lo menciona de una forma muy especial. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué seréis? ¿Con qué sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos para con los otros. En otra palabra dice el Señor, Pablo dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal. No es que seamos salados, sino que la sal, ¿qué trae? ¿Cómo hacen los alimentos la sal? ¿Qué producen los alimentos? Sabor. Sabor. Usted nunca va a decir qué rica que está la sal en este plato poroto o en este asado. Jamás va a decir eso, ¿verdad? Sino que va a decir, pero qué rico que está este asado. ¿Cómo lo hizo hermano Víctor? Y el hermano Víctor, ¿qué iba a decir? Le eché sal nomás, pura sal nomás. Pero hay algunos que le ponen sal y después viene otro y le pone sal y hay asados que quedan terribles salados. La sal. La sal. Es que no sabía que tenía lo que yo, así no tampoco. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ah? Lo tomar después. Todo en su justa medida, todo en su justa medida. Por eso el Señor dice que debemos ser, nuestras palabras, ser sazonadas. O sea, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestra iglesia sea algo tan agradable,
¿quién no le va a gustar comerse un rico plato de comida sabroso, que tenga la sazón justa? A todos nosotros, pues. A no ser que tenga diabetes, pues la diabetes ya empieza, o está la presión alta, que ya no tiene que ponerle sal, que no tiene que poner mucha azúcar, que al final estamos comiendo todas las cosas desabriadamente. Pero espiritualmente, usted no tiene diabetes, ni tiene el colesterol alto, ni tiene la presión alta. Usted tiene que tomar todas las cosas bien sazonadas en el espíritu. Amén. 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 Gracias a Dios que ahí no llega la diabetes. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¡Qué terrible eso! Cuando empezamos a creer que no, lo que yo digo es así, mi opinión tiene que prevalecer aquí. Y hago, pero aunque todos los demás estén juntos en una opinión que están lanzando en una reunión de miembros, por lo general ocurre, y he escuchado de iglesias donde se agarran hasta con las sillas por la cabeza. Bueno. Con tu amor cristiano. Eso es con amor cristiano. Para que le entre. Para que le Pero quede. Pablo, imagínense los problemas, si esto, oiga hermano, esto no es reciente, si estos son los problemas que se vienen de los albores de la historia, pues. Todas las situaciones que se han dado, todos los conflictos han empezado con pequeñas diferencias, la guerra mundial, con dos personajes ahí que se pusieron, que empezaron a contradecirse unos con otros, empezó a causar toda esta problemática, pero empieza con dos, si son dos nomás que estén ahí, y se empiezan a armar los bandos y se empieza a formar un tremendo conflicto. Por eso Pablo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Sintique o Evodia, no pague el uno mal al otro, o sea, traten de arreglar la diferencia que tiene. Que tu opinión, Sintique, o tu opinión, que puedas tú realmente ponerte de acuerdo. No seas sabio en tu propia opinión, ve, consulta a la mayoría, consulta lo que la Biblia dice, trata de ponerte de acuerdo con lo que la Biblia dice. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz Con todos. con todos los hombres. ¿Hay personas con las cuales usted no puede tener comunión? Hay personas con las cuales usted no es tan difícil esta persona, no la puedo pasar. Sí. A veces hasta no voy a la iglesia porque justamente va a ir esa persona. No tanto. No. ¿Pasa eso, no? No. A algunos le pasa, pero Claro que pasa, pues, claro que pasa. A veces hasta nos corrimos en la calle cuando viene la otra persona allá y justamente la veo que viene por mi vereda, me cambio para la otra. Y así ocurre. Pero dice el texto, Pablo conoce nuestra naturaleza, bueno, y él mismo, es muy complicado y todo esto, pero en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque ¿en quién nosotros vamos a tener una misma unidad? ¿En quién vamos a tener un mismo pensamiento? ¿En quién vamos a tener una misma dirección? En Cristo, pues. En Cristo. Si somos un cuerpo tiene
manos, brazos, tiene orejas, tiene muchos miembros. Pero imagínense que el cuerpo, cada miembro quiere andar por cualquier lado, que la mano quiere ir allá y el otro brazo quiere partir para... No, no, todo el cuerpo tiene que ir en una misma dirección. Y esa dirección está toda centrada en la cabeza, y la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo. Y ahí tenemos que llegar, eso es lo que dice Pablo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso ruego a Cinti y a Evodia que sean de un mismo sentir en el Señor, en el Señor, en el Señor. Yo le voy a pedir que lean Efesios 4, versículos 1 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Por favor, uno no. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tenemos nuevamente a Pablo pidiendo que, ¿qué está pidiendo? La unidad. La unidad es tan importante porque eso va a dar mucha fuerza a la iglesia. Cuando hay división en la iglesia, cuando hay división en un pueblo, cuando hay división en un matrimonio, en una familia, se convierte todo disfuncional y no va a llegar a ninguna parte, a ningún puerto seguro. Necesitamos esto y Pablo le está diciendo a Evodia, hagan esto, siendo un mismo sentir. Miren el capítulo 3, versículo 16 de Filipenses. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nuevamente, en el capítulo 3 de Filipenses, sintamos una misma cosa. En el Señor, en el Señor. Tenemos que tener una misma dirección, sentir lo mismo, pero en el Señor. Y que lo tengáis, dice en el capítulo de Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y finalmente, ser todo de un mismo sentir. Ser todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar, no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Qué tremendo. Ahí, como Paulo menciona esto, y Pedro y Juan hablan de esto, de la unidad. Cristo habla, inclusive cuando tú traes tu ofrenda al altar, dice el Señor en el capítulo 5, si traes tu ofrenda al altar, es tan importante estar en paz con tu hermano.
si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ponga usted el ejemplo aquí de Evodia y Síntique. Evodia va a llevar su ofrenda al altar, pero Evodia, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que Síntique tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y anda y reconcíliate primero con Síntique y después presenta tu ofrenda. Es tan importante. Pablo le está diciendo aquí así, públicamente, esta carta se está leyendo en la iglesia y está diciendo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Porque si no son del mismo sentir, si no hay unidad, todo lo que tú hagas va a ser realmente de poca ayuda. Casi nada deben. No. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y espera que tu hermano venga a reconciliarse contigo. ¿Es así o no? No, ¿Yo tengo que esperar que el hermano venga a reconciliarse conmigo? no. No, hijito, no es así. Si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, trae tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y sea echado en la cárcel. Porque de cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es terrible. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano si quiero que mis ofrendas delante de Dios sean agradables, si mis oraciones yo quiero que no tengan estorbo, yo tengo que tener una buena comunión con mi iglesia, con mis hermanos, y especialmente en el matrimonio, pues. En el matrimonio tiene que haber una buena comunión. Tenemos a matrimonios aquí ya que han pasado la barrera de los 30. Y de los 40 ya algunos. Nosotros ya llevamos varios añitos, pero ustedes ya han pasado, pero hay unos que están empezando la vida, ¿no es cierto?, de matrimonio, y van a haber muchos baches en el camino, pero siempre hay que tratar de ponerse de acuerdo antes de que se vaya agravando y agrandando el problema. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de presentar tus oraciones, antes de presentar tu ofrenda, antes de presentar tu alabanza, tu adoración. Ante todo esto, hay que buscar ponerse de acuerdo y tener un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Ruego, dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, de un mismo sentir. Eso es tan importante. ¿Por qué dice? Porque ellas trabajaron arduamente en la obra, vivieron conmigo en el Evangelio, ellas estuvieron ahí. Y el consejo que Pablo le da a esa persona que lleva la carta. Y hay alguna comentario de quién es el que lleva la carta. Yo creo que el que lleva la carta aquí para presentarla es Epafrodito. Él lleva la carta.
Es un viaje largo, son 1.200, 1.300 kilómetros que tiene que viajar Epafrodito para llevar esa carta. Chao. Es muy, muy complicado. Sin embargo, Pablo le está diciendo, conversa con estas dos personas. Te ruego que converse con ellas, porque ellas trabajaron en la obra. El hecho de que hayan diferencias quiere decir que se está perdiendo todo lo que usted es como hijo de Dios, que usted pierde la salvación por eso. No. No. Usted lee el versículo 3 del mismo capítulo 4, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyo nombre están ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Estos hombres trabajaron, estas mujeres trabajaron en la obra, fueron fieles en la obra y su trabajo fue arduo, 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 arduo. Y Pablo dice, ruego que tú puedas conversar con ellas. Esa palabra ruego, ¿qué quiere decir? Es urgente que tú lo hagas, apela a ellos para que lo hagan, para que tengan un mismo sentir y todo esto. Tus nombres no van a ser borrados, están inscritos en el libro de la vida. A pesar de que hay diferencias, usted no tiene que dejar de ver y estar la próxima oportunidad para que veamos el capítulo 3. ¿Qué es el libro de la vida y qué quiere, quién es a quién Pablo le está rogando les cuide, les proteja? Yo quiero que usted la próxima semana pueda veamos este versículo 3, porque ahora se nos haría demasiado extenso. Entonces, pensemos para la próxima semana el versículo 3, ¿le parece? No. ¿Ah? Porque hay harto que tocar ahí en este versículo, pero yo quiero que veamos esta parte, esto quede grabado en nuestro corazón. Es urgente, es una apelación que está haciendo Pablo para que Evodia y Sinti que puedan estar en un mismo sentir. Porque un mismo sentir va a traer gozo, un mismo sentir va a traer bendición, un mismo sentir va a traer vida eterna. ¿Y qué es lo que queremos nosotros en nuestra iglesia? No esto. Queremos que haya bendición, ¿verdad? Queremos que haya gozo en nuestra iglesia. Que no sea una iglesia que parece que todos sus miembros son bautizados en jugo de limón, sino que realmente sean hombres llenos de gozo, el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero las divisiones, queridos, las divisiones son un obstáculo para el gozo, un obstáculo terrible para que el gozo se manifieste en su totalidad en cada uno de los miembros de la iglesia. Así que yo les invito a que veamos la próxima semana el versículo 3 y vamos viendo cuál es el otro problema para que el gozo sea algo permanente. Porque hay otro obstáculo en este mismo capítulo que no dejan que el gozo se manifieste en toda su totalidad en nosotros como creyentes personal, en la vida personal, como también como iglesia, que sea una iglesia llena de gozo, el gozo del Señor. Así que yo les invito a que tengamos un momento de oración. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna opinión que quisieran emitir ahora. Lo que tenemos que estudiar. ¿Ah? Lo que tenemos que estudiar. No. ¿Qué punto?
Si hay alguna acotación, alguna pregunta, sería muy bueno.